Bien, entonces vamos a explicar nuevamente cómo se hace la actividad que tenemos sobre los rangos de esfuerzo físico. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que debemos revisar la lección número 6. Primero vamos a hacer lectura de la lección número 6 y después vamos a pasar a la tarea. Entonces, en la lección número 6 tenemos un recuadro de 5 subdivisiones donde está el esfuerzo máximo, el intenso, el moderado, el suave y el muy suave. Cada una tiene un color diferente. Asimismo, después de que tenemos estas subdivisiones, tenemos 5 fórmulas que tenemos que desarrollar. Entonces voy a empezar con el paso a paso de la tarea y vamos a ir involucrando cada una de estas fórmulas. El paso número 1 de la tarea es elegir a alguien de la familia. Puedo elegir a mamá, papá, tío, primo, hermano, cualquier persona. Si no hay nadie que esté apto o que tenga la disponibilidad o disposición para hacer el ejercicio, lo hago yo. ¿Sí? Entonces, lo segundo que dice es calcular porcentajes de esfuerzo. Los porcentajes de esfuerzo se calculan con relación a las fórmulas. Entonces, la primera fórmula que tenemos en la lección dice fórmula esfuerzo máximo, porcentajes 90 a 100%. Corresponde entonces esa fórmula al recuadro de color rojo que dice esfuerzo máximo, que está en la parte de arriba del recuadro que se encuentra allí. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Hay una variación si es para hombres o para mujeres. Supongamos que yo voy a hacer el ejercicio con mi papá, ¿sí? Entonces, voy a hacer el ejercicio con mi papá y entonces quiere decir que para calcular el esfuerzo máximo de mi papá en el cuaderno pongo la persona que elegí. Entonces, familiar, entonces pongo papá. Entonces, para calcular el esfuerzo máximo de papá pongo esfuerzo máximo y hago la fórmula. Entonces, ese esfuerzo nos dice que para calcularlo debemos poner 220 porque es un hombre, menos la edad que tenga mi papá, menos 45. Ese resultado que nos dé, entonces 220 menos 45, 220 menos 45, entonces nos da 175. Este 175 es igual al esfuerzo en el 100%. Es decir, 175 pulsaciones por minuto. Cuando mi papá haga una actividad de esfuerzo máximo, que según nos dice el recuadro, el esfuerzo máximo es una extremadamente difícil, como les ponía el ejemplo, levantar un carro, ¿sí? Si mi papá levanta un carro, las pulsaciones por minuto se le van a subir hasta 175. Ese es el primer resultado. Luego dice que entonces vamos a calcular la fórmula para el esfuerzo intenso, que está entre el 80 y 90%. Entonces, esfuerzo intenso, y la fórmula dice lo siguiente. Esta fórmula es un poquitito más complicada de desarrollar, pero no es tan difícil. La fórmula dice que vamos a calcular entonces la frecuencia cardíaca máxima, que es esta que tenemos acá, 175. Esto es la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo. Quiere decir que previamente yo ya debo haber tomado la frecuencia en reposo. ¿Cómo se toma? En la lección está explicado detalladamente. Me debo quedar sentado en una silla, 5 minutos estar totalmente quieto, sin hablar, simplemente descansando. Tengo los puntos que son o en el cuello o en la muñeca, ¿sí? Los chicos ya saben tomar estos puntos. Tomo el tiempo, 30 segundos, cuántas veces latió, lo multiplico por 2. Entonces, supongamos que a mi papá le dio 60.
Entonces, frecuencia cardíaca en reposo. Nos dice que para el esfuerzo intenso esto lo multiplicamos por 0.85 y esto le volvemos a sumar la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Sí? Hasta ahí no hemos hecho absolutamente nada, solo hemos reemplazado valores. Entonces, desarrollamos primero el paréntesis. 175 menos 60 nos da 115. ¿Sí? Luego entonces tenemos ese 115, lo multiplicamos por 0.85. Eso nos va a dar el siguiente resultado. Eso nos da 97, espérenme acá, perdón, más 60. Entonces, luego hacemos esta multiplicación, nos dio 97.75, le volvemos a sumar los 60. A eso, esos 60 recuerden que son de las pulsaciones en reposo. Entonces, 97.75 más 60 nos va a dar 157 pulsaciones por minuto. Quiere decir que en una actividad que yo haga de esfuerzo intenso, que por ejemplo correr 5 vueltas a la manzana, las pulsaciones pueden llegar a 157. Esto representa entre el 80 y el 90% de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el esfuerzo intenso. Ya tenemos el esfuerzo máximo. ¿Sí? Entonces, papá, en el cuaderno estamos haciendo todo lo que está en el tablero. Entonces, frecuencia cardíaca de reposo es igual a 60. Frecuencia cardíaca máxima es igual a 175. Luego dijimos frecuencia, esto no tiene porcentaje, esto es el 100%. Luego el intenso dijimos que nos dio 157 y esto corresponde al 85%, entre el 80 y el 90, como les dije ahora. Ahora vamos a mirar la fórmula del esfuerzo moderado. El esfuerzo moderado es exactamente, se hace la fórmula de la misma manera que se hizo la intensa. De ahí hacia abajo se hacen todas igual. Entonces, moderado, vuelve y dice la fórmula, que son frecuencia cardíaca máxima, es decir, 175, menos frecuencia cardíaca en reposo, menos 60, perdón. ¿Sí? Esto lo multiplico, ya no lo multiplico por 0.85, sino por 0.65. A este resultado le sumo otra de la frecuencia cardíaca en reposo y lo que me dé esta operación es entonces mi esfuerzo moderado. Entonces 175 menos 60, 115 por 0.65, ¿sí? Más 60. Entonces 115 por 0.65 nos da 74.7. Entonces 74.7 más 60 nos da 134 pulsaciones por minuto. Entonces un esfuerzo moderado, supongamos hacer 20-30 sentadillas, cuando me tome las pulsaciones van a estar en 134 o en un número similar a 134. Esto corresponde al 65%
de esfuerzo, ¿sí? Está entre el 60 y el 70. Ahora, vamos a hacer lo mismo para la fórmula del esfuerzo suave. El esfuerzo suave dice exactamente lo mismo, entonces, suave y muy suave. Dice entonces, frecuencia cardíaca máxima 175 menos la frecuencia cardíaca en reposo por, ya no lo multiplico por 0.65 sino 0.55 más 60, 115 por 0.55 más 60. Entonces 115 por 0.55, 63.2 más 60 nos da 123. Entonces es igual a 123. Los decimales no los contamos en este momento. Entonces 123 es igual en un esfuerzo suave. 123 corresponde al 55% del esfuerzo, ¿sí? Y ahora, exactamente lo mismo con el esfuerzo muy suave. Lo único que va a cambiar es el valor por el cual multiplico, que va a ser en este caso 0.45. Entonces vuelvo y hago exactamente lo mismo. 115 por 0.45 más 60. 115 por 0.45 nos da 51.7 más 60 es igual a 111. ¿Sí? Esto es un 60 es igual a 111. Es decir, una actividad de esfuerzo muy suave me va a subir las pulsaciones, en este ejemplo, a 111 pulsaciones por minuto. Entonces, tenemos ya el punto número 2, ¿sí?, de la tarea. Este es el punto número 2. Tenemos estos esfuerzos, lo anotamos en el cuaderno, así como está acá. Hacemos las fórmulas y anotamos. Luego nos dice pensar y escribir 5 ejercicios, uno para cada esfuerzo. Entonces, ejercicios, ¿sí? Pongo ejercicios. 1, 2, 3, 4 y 5. El ejercicio número 1 va a ser el ejercicio del esfuerzo máximo. Entonces, según lo que nos dice el cuadro que tenemos en la lección, dice que la sensación cuando hago un esfuerzo máximo es de que es extremadamente difícil, los músculos se agotan y la respiración es muy intensa. Entonces, voy a pensar en qué puedo hacer yo en mi casa de ejercicio que me vaya a hacer elevar muchísimo la respiración. Entonces, puede ser correr 10 veces por toda la casa. Entonces lo escribo, correr 10 veces por toda la casa. Ese es el esfuerzo máximo. Luego dice el esfuerzo intenso. La sensación es fatiga y respiración acelerada. Entonces, para el esfuerzo intenso, yo voy a decir, el esfuerzo intenso va a ser subir y bajar las escaleras 10 veces. Entonces, lo escribo, subir y bajar 10 veces. Ahora dice esfuerzo moderado. El esfuerzo moderado es una sensación muscular ligera, respiración fácil, sudoración moderada. Entonces, para el ejercicio moderado, según la persona que haya elegido, voy a decir que van a ser 20 sentadillas. Cada uno elige ejercicios diferentes, ¿sí? Esto es simplemente un ejemplo de lo que pueden hacer. 20 sentadillas, listo. Ahora un ejercicio suave, sensación cómoda, respiración fácil, baja carga muscular, sudoración ligera. Un ejercicio que pueda hacer para el esfuerzo suave puede ser barrer y trapear la casa. ¿Sí? Trapear casa. Listo. Y
Luego, el ejercicio muy suave puede ser caminar del patio al balcón. Al balcón. Y ya tenemos el punto número 3. Ahora dice 4. Grabar a la persona que elegiste tomando la frecuencia cardíaca en reposo. Ese lo hicimos previamente, sí, porque la necesitábamos para desarrollar las fórmulas. Número 5. Grabar a la persona que elegiste realizando los 5 ejercicios y haciendo toma de la frecuencia cardíaca al finalizar cada uno. Es decir, entonces, el primer ejercicio que dije fue correr 10 veces por la casa. Entonces voy a grabar a la persona que yo elegí, a mi papá, corriendo 10 veces por toda la casa. Cuando mi papá terminó de correr las 10 veces por toda la casa, le pido que se tome la frecuencia. Se tomó la frecuencia, es el resultado, lo tomo por 30 segundos, lo multiplico por 2 y digamos que a mi papá le dio 162. Entonces pongo correr 10 veces por toda la casa. En el cuaderno pongo al frente 162. Después subir y bajar escaleras 10 veces. A mi papá le dio 148. Después hacer las 120 sentadillas, a mi papá le dio 120. Después de que hizo barrer y trapear toda la casa, le dio 95. Y caminar desde el patio hasta el balcón le dio 70. ¿Sí? Esto es el ejercicio. Ahora ya tenemos el punto número 5. El punto número 6 es comparar si estos resultados que le dio después de hacer cada uno de los ejercicios coinciden con los rangos de esfuerzo, es decir, con las fórmulas que explicamos previamente. Si el resultado coincide o no, no nos interesa. Por ahora simplemente es, entonces, estos fueron haciendo los ejercicios, voy a poner con otro color, con color verde, los resultados que nos dio cuando hicimos las fórmulas. Entonces, al hacer las fórmulas, supongamos acá nos había dado 170, acá nos había dado 162, acá 130, acá nos había dado 89 y acá nos había dado 65. Eso es lo único que tenemos que hacer. Estos en verde son las fórmulas y los que están en negro son después de haber hecho el ejercicio. ¿Sí? Esos son los únicos elementos que hay que hacer. Esas evidencias, tanto del video como lo que escribimos en el cuaderno, se envían por la plataforma de Neo o me las envían al correo.